Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este webinar del mes de septiembre. Eh, Estaremos teniendo estos webinars cada mes. Estén pendientes, por favor, a la hora de que la fecha que la publiquemos para que puedan asistir. Y aunque se registren, podrán tener una copia de la presentación una vez termine el webinar. Se la haremos llegar para aquellas personas que se pudieron registrar. De igual manera, tendremos esto, este webinar será subido a nuestro canal de YouTube para aquellas personas que después quieran usarla como referencia. Bueno, sin más preámbulo, me presento. Mi nombre es Ronald Cortés. Trabajo en el desarrollo de negocio acá en WISIS, en la parte de Latinoamérica. Y para el día de hoy vamos a hacer una introducción a Form Studio. ¿Qué es Form Studio? ¿Cómo crear formularios? ¿Qué son y cómo utilizamos objetos de transacción dentro de Form Studio? Agility Form Studio es la herramienta que utilizamos de diseño para crear formularios que se van a utilizar en Agility 360 o Agility Mobile. De un solo formulario podrás utilizar esto ya sea en la aplicación de Agility Mobile, que es la aplicación corre con tecnología de escritorio remoto, o Agility 360 que corre con tecnología de Android. Entonces vamos a aprender cómo arrancar desde cero utilizando esta herramienta y vamos a ver el tipo de interfaces que se pueden crear para este tipo de aplicaciones. Vamos a ver lo que son vistas y formularios, donde los formularios van a tener diferentes tipos de objetos que son como el texto, un texto con búsqueda, un combo, una fecha, un espacio, cuadrículas, botones o un botón combo para poder tener un desplegable de un botón para varios botones. Vamos a entrar a nuestro ambiente de SAP Business One. Y como podremos ver acá, tengo mi suite de aplicaciones aquí y voy a abrir Form Studio. Si no saben o no tienen Form Studio un acceso directo, se va a encontrar dentro de la carpeta Wisys que está en el disco local C, Program Files x86 o archivos de programas x86. Va a haber una carpeta Wisys y dentro de la carpeta de Wisys vamos a ver la carpeta de bin. Si ponemos o ordenamos esto por tipo, vamos a ver los aplicativos de primero. Y aquí vamos a ver la que dice Form Studio o Pocket ES Form Studio y tiene un icono de una F y una S. Se lo pueden enviar a su escritorio como acceso directo y vamos a ejecutar ese aplicativo. Cuando abrimos Form Studio, lo primero que nos pregunta es qué proyecto vamos a trabajar. Podemos crear un proyecto nuevo para iniciar un proyecto completamente nuevo o puedes abrir uno de los proyectos que ya están instalados. Estos proyectos que están instalados con la descarga vienen con un nivel de seguridad de Wisys Developer y cualquier proyecto que crees tú personalmente va a tener un nivel de proyecto administrador dependiendo del nivel de tu licencia. Por ejemplo, aquí podemos ver un proyecto de nivel administrador. Para este taller de aprendizaje yo he creado un proyecto para ustedes que están siguiendo aquí este paso a paso. Pueden ejecutar el botón New Project y darle un nombre nuevo al proyecto que van a empezar a trabajar. Yo voy a utilizar mi proyecto taller de aprendizaje Form Studio. Una vez que abrimos el proyecto, vemos aquí un canvas donde tenemos diferentes paneles. Hay una sección en la parte superior que tiene unas opciones. Hay un panel acá en la parte izquierda, lateral izquierda, donde hay otras funciones. Hay un panel acá a mano derecha y hay una ventana en toda la mitad.
La parte de arriba o el menú de arriba tiene opciones para crear un proyecto nuevo, para abrir un proyecto, para simular un formulario, para importar un formulario, para copiar un formulario y también para crear opciones de variables, constantes, parámetros y también eh, definir eh, opciones por defectos que son los que van a correr en Agility Mobile o Agility 360. Vamos a iniciar con abriendo un formulario nuevo o creando un formulario nuevo. Le voy a dar a seleccionar y apenas selecciono un formulario nuevo, podemos ver que tengo una ventana vacía y que ahora del lado derecho el panel de propiedades se me habilita, donde voy a ver primero tres secciones acá a mano derecha. La parte de arriba, este panel son las propiedades generales del formulario. Por ejemplo, como vemos tiene el nombre. ¿Listo? Le voy a poner un nombre, taller de aprendizaje, y le voy a poner una descripción, taller de aprendizaje. ¿Listo? Al guardar esto, vamos a ver que aquí ahora me sale el formulario, tiene el título taller de aprendizaje o TA, y podemos ver otras opciones que están acá del lado derecho. Como la descripción puede ser determinada por un término, y los términos se utilizan para poder eh, hacer la traducción de un lenguaje a otro con términos predeterminados. La otra opción es la secuencia. La secuencia, perdón, oprimí el término y pues aquí me sale el término que puedo utilizar para darle título a mi formulario, pero no lo voy a utilizar ahorita. La secuencia es el orden en que va a aparecer el formulario en el menú de aplicativos en Agility 360. Por ejemplo, si traigo aquí mi formulario, yo puedo ver que tengo entradas de mercancías de primero. Esperemos que cargue nuevamente el menú. Entrada de mercancías de primero. Después sigue pedido de entrada de mercancías, salida de mercancías. Si yo quiero cambiar el orden en que me aparecen en mi menú principal de Agility, pues con la secuencia lo puedo hacer. Empezando de 0 a 100, voy a darle una orden a cómo van a aparecer ordenado esto. Si no, por defecto lo va a hacer de manera dependiendo de la fecha de creación de cada formulario, los va a organizar. Pero podemos darle ese orden o esa estructura dentro del menú de Agility 360. La siguiente opción, que sí es visible, esto nos va a ayudar para que este formulario particularmente se pueda añadir al menú. Y eso se hace en las configuraciones de Agility Explorer. En el explorador de Agility, si abrimos acá, y nos vamos al menú de configuración para los roles o de los usuarios, venimos acá a opciones, a seguridad y roles, para yo poder añadir este formulario como componente a mi rol y aparezca aquí, debe ser visible. En este caso, como pueden ver, no aparece mi formulario TA aún, porque no lo he guardado, no lo he hecho visible. Vamos a hacerlo visible, vamos a guardarlo, vamos a darle un nombre más, taller de aprendizaje, formulario 1. Vamos a guardar, cerramos aquí, vamos a seguridad, vamos a roles, componentes de Agility Mobile,
Y vamos a ver al final donde está TA, formulario 1. Ahora me sale visible y lo puedo añadir al menú. Lo siguiente que podemos definir es un botón por defecto para que ejecute. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita, a medida que vamos agregando elementos al formulario. También podemos poner unos eventos de inicio, ya sea por una consulta de SQL. Podemos hacer una fórmula de inicio, es decir, al momento de ejecutar o de iniciar este formulario o de abrirlo, puede ejecutar una fórmula para que nos calcule un valor o algo. Y vamos a ponerle también un icono que nos sirva para identificarlo dentro del menú. Si le damos a la cajita, nos puede dar una serie de iconos para que cuando esté en el menú podamos identificarlo por ese tipo de icono. Voy a escoger uno aquí, este del camioncito, no, pongamos este de la bandera. De igual manera, para Jelly 360 hay ciertas opciones como habilitar cámara, habilitar firma y también escoger una imagen tipo Android para Jelly 360. De igual manera voy a escoger uno acá para que me dé esa imagen al momento de simularlo, emularlo, perdón. A ver si hay uno con bandera, si no escogemos este del tag. Listo. Ok. Entonces, estas son propiedades generales del formulario como tal, ¿verdad? Pero todavía es un formulario que no tiene nada. Antes de empezar a agregar elementos a este formulario, miremos acá arriba donde vemos que existen variables, constantes y parámetros. Y también parámetros por defecto. En la opción de parámetros por defecto, vamos a definir para nuestro emulador el usuario, el ID del usuario, la ubicación o el almacén por defecto, la ubicación receptora por defecto y la ubicación de producción por defecto, para que el momento que simulemos, él tome estas propiedades del dispositivo como tal y los utilice para trabajar sobre el formulario como unos campos por defecto. Estos campos típicamente, si miramos nuestro emulador, podemos ver que están al momento que nos vamos al menú y nos vamos a las informaciones, sería aquí el almacén por defecto, la ubicación receptora por defecto y así sucesivamente. Estos son los parámetros del dispositivo, los cuales en Form Studio están habilitados, pero en esta sección de parámetros por defecto. Podemos crear variables, podemos crear constantes. Voy a crear una constante acá. Puede ser de un tipo numérico, de data, de fecha, hora. Depende de cómo quiera guardar esa constante. La primera constante que voy a crear es numérica y va a ser el número 1. Eso me va a ayudar a simplemente utilizar esta constante cada vez que quiero darle valor a 1 en nuestro campo. Voy a crear otra constante numérica y esta le voy a dar el valor de 0 o el nombre de 0 y el valor igualmente va a ser 0. Y puedo usar 0 como una constante. ¿Okay? En cuanto a variables, voy a crear una variable y esta variable puedo darle de formato fecha y voy a darle el nombre de fecha de hoy. ¿Ok? Y aquí tengo una variable para que pueda conseguirme la fecha y guardarlo a esta variable. Y parámetros no lo vamos a utilizar por ahora, pero lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos construyendo estos formularios. Este va a ser el primer video de varios para poder ir ampliando nuestro conocimiento sobre cómo crear estos formularios. Lo siguiente que voy a hacer es mirar aquí los tipos de elementos que tengo para utilizar. El primero es un texto. El texto nos va a habilitar este campo
de manera que podamos introducir información y podamos utilizar esa información para seguir al siguiente campo o para pasarlo al objeto o que va a ejecutar una transacción. Típicamente le ponemos texto, lo voy a abreviar TXT y le pongo el nombre del campo que quiero utilizar. En este caso, este va a ser mi texto artículo. O aquí voy a poner el número de artículo. Tengo dos opciones. En el caption puedo darle el nombre como tal de artículo o puedo utilizar un término ya existente, término 10002, que es para artículo, y cuando pongo el término 10002, él va a saber automáticamente que este campo o texto se va a llamar artículo. Y al cambiar de idiomas en mis parametrizaciones del sistema, él va a saber que artículo es cuando estoy en modo español y item es cuando estoy en el modo de inglés. Vamos a ver cómo se ve esto. Simulemos rápidamente. Le voy a dar guardar y le voy a dar simular. Así se va a ver nuestro formulario hasta ahora con la información que tenemos del campo artículo. Ahora, como podremos ver, el campo artículo no está siendo habilitado como tal, ya que no puedo entrar o escribir nada en este campo. ¿Qué pasa? Que cada vez que añadimos un campo, debemos habilitarlo. Aquí está un botón Enable. Enable es que lo va a habilitar y lo podemos poner True o False. ¿Ok? En este caso lo voy a poner True. Le voy a dar guardar. Y si ahora le doy simular, puedo ver que aquí ya tengo un campo en el cual puedo escribir, pero no puedo hacer nada más. Entonces, repasando este tipo de campos, tenemos el texto con búsqueda, un combo box, una fecha, un espacio, que en este caso no haría nada, y podemos poner una cuadrícula dentro del mismo formulario. Debajo del formulario, en esta sección, podemos poner botones, hasta 6 filas de botones. Y si corremos esto, lo simulamos, podemos ver que puedo introducir el artículo, ir al siguiente campo, poner información, tener un desplegable aquí y también poner tipos de fecha al momento de seleccionar fechas en un calendario, mostrar información sobre una cuadrícula y ejecutar unos botones acá. Esos son los elementos que tenemos y vamos a empezar a utilizarlos en este formulario que estamos creando. Voy a eliminar estos elementos. Y para el día de hoy vamos a empezar a hacer un formulario para hacer la entrada de mercancía a través de inventario. No entrada de mercancía de orden o pedido de compra, sino entrada de mercancía de inventario. Entonces, para esto necesitamos agregar unos campos. Voy a agregar un campo de búsqueda. Mi primer campo va a ser el texto almacén. Y vamos a buscar el término almacén. Voy a buscar aquí almacén, AL, almacén, perfecto. Y en cuando uso un texto de búsqueda que veo que me salen los tres punticos para poder buscar la información como tal, voy a poder definir aquí en la sección del campo actual, no en la sección del formulario en general, sino en la sección del campo. Voy a poder definir aquí una búsqueda para cuando necesito entrar la información, la puedo seleccionar de una lista. Para esto voy a
buscar mi lista de tablas y esta va a ser la OWHS. Y aquí tengo mi tabla OWHS donde tengo el warehouse code y tengo el warehouse name. Voy a seleccionarlo. Mira que aquí de una vez me va escribiendo el syntax de SQL para la consulta. Si le doy a la pestaña Data, puedo ver que me va a devolver esta información, el código y el nombre. Y esta información la voy a devolver al campo Warehouse Code. Quiero que devuelva este registro. Le vamos a dar salvar y vamos a simular esto. Entonces, si voy al campo almacén, puedo buscarlo y seleccionar mi campo. Listo. Lo siguiente que quiero hacer es seleccionar un artículo. Este artículo también lo vamos a buscar a través de un campo o un texto de búsqueda y le vamos a dar el nombre txt artículo y vamos a buscar el término para artículo. Ok. Vamos a ver cómo se ve. Simulamos. Ok. Si buscamos en almacén, tenemos almacén 05. Si voy aquí a artículo y trato de buscar, pues no he definido aún una consulta para poder ejecutar esta búsqueda, pero tengo como tal el campo artículo ya aquí. Entonces vamos a definir esa búsqueda nuevamente. Cada vez que selecciono un campo, verán que las propiedades del campo aparecen en esta ventana en la sección de el medio a mano derecha. Es decir, si cojo almacén, me sale texto almacén. Si voy a artículo, me sale texto artículo. La parte inferior de este panel tiene la de los botones. Aquí están las propiedades del botón 3, botón 2 y botón 1. ¿Listo? Por ahora voy a definir la búsqueda de SQL. Aquí vamos a definirlo. Y vamos a utilizar la tabla OITW. Perdón, OITM. Y aquí voy a ver el item code y el item name. Y vamos a utilizar el campo item code para devolver a nuestro formulario. Y le damos guardar. Ahora, si simulamos esto, vemos que tengo el almacén y tengo también para escoger el artículo. ¿Ok? Lo siguiente que quiero hacer es devolver el nombre del artículo o la descripción del artículo a pantalla. Para esto simplemente voy a añadir un texto, porque ese no lo voy a buscar. Le voy a dar el nombre text descripción. Y vamos a buscar en mi lista de términos la palabra descripción. ¿Ok? No lo voy a habilitar porque no necesito entrar a la descripción. Necesito que al entrar la información sea devuelta una vez selecciono el artículo. Vamos a ver cómo se ve. Entonces tengo almacén 05, artículo y en descripción aún no tengo nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada uno de estos campos, en su propiedad, hay unas acciones que podemos definir. No solamente la búsqueda si queremos arrojar una lista, pero tenemos acciones. Podemos definir el tipo de campo, si es numérico. Podemos definir el tipo de data, en este caso si es un cliente, si es un número de orden, si es un proveedor. Podemos
decir si nos va a permitir limpiar este campo al momento de limpiar el formulario como tal, si nos va a permitir nulos, en este caso lo tengo como false, es decir, este campo no puede quedar vacío, si nos va a permitir dejar un stop al momento de limpiar el formulario que pare y limpie hasta este punto, o que simplemente limpie completamente el formulario, ¿sí? Y podemos mostrar indicadores si está procesando al tiempo de ejecutar una transacción. Por ahora lo que quiero hacer en el artículo es definir una acción, de modo que cuando yo entre el artículo, yo pueda mandar la información del artículo, hacer una validación contra la base de datos y que me devuelva la descripción de ese artículo si lo encuentra, y si no lo encuentra, arrojarme un error. Entonces vamos a ir a la sección de acciones bajo el campo artículo. Aquí está texto artículo. Y vamos a abrir el panel de acciones. En el panel de acciones vamos a poder ejecutar diferentes acciones que ocurran al momento que se entra la información al texto artículo. Aquí tenemos opciones de ya sea cerrar el formulario, borrar o limpiar el campo de los campos del formulario, generar un lote, imprimir un documento, crear una fórmula, leer o interpretar un código barra GS1, crear un evento SQL, es decir, una otra consulta a través de la información que entro, ejecutar un syntax de SQL para poder ya sea mantener una tabla o un registro dentro de la base de datos, abrir otro formulario, validar la información de un campo, ejecutar objetos de transacciones, cargar una imagen, cargar una firma, obtener las coordenadas de geolocalización en el momento donde se encuentra ubicado ese dispositivo. Para continuar voy a utilizar una transacción o una validación de inventario para el artículo. Simplemente voy a validar ese artículo como tal. No solamente lo voy a validar, pero también quiero que me devuelva la información de ese artículo. Entonces, en el campo, cada vez que voy creando campos, me van a aparecer aquí texto almacén, texto artículo, así como lo pueden ver acá a mano derecha, con una arroba. Los que tienen doble arroba son parámetros de el dispositivo, de configuración de dispositivo, como el usuario, el almacén por defecto, la ubicación es por defecto. Vamos a utilizar el campo texto artículo como entrada. Este va a ser el input y me va a devolver la información acá que necesito para el campo de la descripción. En este caso aquí en el output o los campos que me va a devolver, quisiera saber cuál es la descripción. Entonces aquí tengo item code, item name, y el item name lo voy a devolver a descripción. Por ahora es todo lo que voy a hacer. Le voy a dar finish y tengo una validación que va a ocurrir al momento de entrar el campo texto artículo. ¿Ok? Vamos a darle salvar y vamos a simular. Nuevamente escojo mi almacén, escojo mi artículo y aquí me devuelve la información de la descripción. Ahora, como pueden ver, la descripción se corta un poquito. Esta opción de poder reducir o ampliar el texto se encuentra en las propiedades de formulario, donde dice label width. Si incremento o si disminuyo, si incremento, pongámosle acá 90, va a reducir, va a ampliar el texto, pero me va a reducir aquí la información que sale. Si hago lo contrario, 50, me lo va a reducir el texto, pero va a ampliar la información que me devuelve del formulario. Entonces, podemos encontrar un balance donde tengamos suficiente espacio para poner
la información o que sea legible el título del campo y nos devuelve acá. ¿Ok? Entonces, simulamos nuevamente. Aquí tenemos, ya se ve un poquito mejor la descripción. Almacén 05. Aquí está esto. Y tenemos hasta ahora nuestro almacén, artículo, y nos va a devolver la descripción. Además de la descripción, tal vez quiero devolver la unidad de medida de inventario. Vamos a crear el txt unidad de medida. Y vamos a buscar en nuestros términos unidad de medida. ¿Ok? Vamos a guardar esto, pero ahora necesito pues utilizar de la misma validación que tengo ejecutando al momento de entrar el artículo, que me devuelva también la unidad de medida de ese artículo. Entonces vamos a ir a la acción que tengo definida, donde estoy validando el ítem, texto artículo, y buscamos el campo unidad o unit of measurement, que está acá, unit of measurement code. Y esto lo devolvemos al campo unidad de medida. Vamos a darle finish, cerrar, guardar, simular, nuevamente 05, artículo primero, y aquí tengo la unidad de medida de ese artículo. Veo que unidad de medida no sale completamente, pero no quiero cambiar el ancho aquí del formulario. Entonces, si quiero, quito el término unidad de medida como tal y solamente voy a darle un caption que diga UDM. Y listo. Ahora, lo siguiente que quiero hacer es buscar la ubicación o definir una ubicación. Voy a poner un texto con búsqueda para que de esta manera, si quiero escanear la ubicación o la puedo buscar, ya sea entrando aquí a la lista. Este va a ser mi txt ubicación. Y voy a borrar acá y buscamos en la lista de términos la que diga ubicación. Si no lo veo aquí de primero, siempre hay un filtro aquí que puedo utilizar y empezar a escribir ubicación. Y ahora me sale el campo de ubicación. Vamos a simular, a ver qué tenemos hasta ahora. Hacen 5, artículo, aquí está el artículo. Y tengo para entrar la ubicación. Pero puedo entrar cualquier ubicación y no me está validando contra el sistema para asegurarme de que es una ubicación válida. Entonces vamos a definir eso como tal. Primero que todo, podemos definir la búsqueda. Vamos a buscar la tabla OBIN. Aquí nos sale la tabla OBIN. Y quiero el bin code de esa ubicación. Listo. Vamos a volverlo acá, bin code. Vamos a darle guardar. Ahora, quiero validar porque aunque tengo ahí la búsqueda, eso no me previene a mí de entrar la información de manera incorrecta. Así como pusimos una validación en el artículo, de manera que si entro una información incorrecta, el sistema nos va a validar y si no lo encuentra, nos va a arrojar un mensaje de error. Si lo encuentra, procede. E igual acá, de manera que puedo buscar la ubicación que tengo en el sistema. O si trato de entrar una ubicación arbitrariamente, el sistema pueda darnos un error. En este caso no lo está haciendo. Simplemente nos deja entrar cualquier cosa en el campo a pesar de que tiene la búsqueda. Aún así, la persona puede editar o leer la información de una ubicación que no existe. Entonces, dentro de este campo,
vamos a ir a las propiedades del campo, que es la ventana de la mitad, acá a mano derecha, y vamos a definir una acción. Y nuevamente vamos a transacción de validación, y vamos a ver aquí por categoría que tengo para bin o ubicación, y puedo validar una ubicación al momento que voy a hacer una entrada. Inbound, validate bin, es decir, estoy validando lo que va a entrar a esa ubicación o la ubicación que voy a utilizar como ubicación de entrada o ubicación de salidas, ubicaciones de pallet, dependiendo de qué tipo de transacción estás o intención que tengas para este formulario, puedes escoger una de estas. Voy a escoger la primera, que es de entrada para validar esta ubicación. Le doy siguiente y me dice que tengo que entrar el item code y este es el texto artículo. Debo de suplir el warehouse y este es texto almacén y debo pasar el valor o de la ubicación. En este caso sería el texto ubicación. Y aquí ya puedo devolver también información pertinente de esa ubicación si es necesario o simplemente dejarlo así, ¿verdad? Darle finish, cerrar, simular y ahora cogemos el almacén, cogemos el artículo y escogemos la ubicación. Pero si entro en una ubicación incorrecta, él me va a arrojar la validación pertinente. Si escojo una ubicación que sí existe, me va a dejar proceder con la transacción. ¿Ok? Lo siguiente va a ser otro campo, pero esto va a ser para la cantidad, para hacer la recepción de mercancía y poner la cantidad pertinente de esa mercancía dentro de la ubicación que le estoy diciendo. Entonces vamos a poner un texto, otro campo texto, este va a ser txt, cantidad. Y para el nombre o el título como tal, vamos a buscar aquí en nuestra lista de términos el que tenga el título cantidad. Aquí podemos ver cantidad, lo escogemos, vamos a habilitarlo, vamos a decir que es numérico, no vamos a permitir negativos, números negativos, vamos a dejar que limpie, no vamos a permitir nulos y vamos a poner un stop al momento de hacer clear. Y eso es todo por ahora. Y le vamos a dar guardar, simular. Ahora tenemos aquí la opción de entrar 05, artículo. Vamos a utilizar este A, que viene con la base de datos demo. La ubicación 05-E y la cantidad de 3. ¿Listo? Ya este viene siendo mi formulario y tiene información suficiente como para hacer una entrada de mercancía al sistema. Pero para eso necesitamos crear nuestro botón que va a ejecutar esa transacción. Entonces vamos ahora a pasar a trabajar con los botones. Empezando, vamos a necesitar un botón para cerrar el formulario. En este caso voy a seleccionar el botón 3 como tal y me voy a ir acá a las propiedades del botón. Entonces el botón 3 va a ser mi botón cerrar. Y vamos a buscar el término cerrar. ¿Listo? Vamos a definir una acción para este botón y vamos a escoger la acción cerrar o close form, cerrar formulario.
solamente eso va a ser este botón. Entonces, si simulamos, escojo un almacén y le doy al botón cerrar, me cierra el formulario. ¿Listo? Siguiente botón que voy a utilizar va a ser el botón limpiar o borrar. Entonces, el botón borrar. Y voy a buscar mi término. Acá está el término borrar. Y vamos a ir a la acción. Y la acción va a ser clear form o borrar formulario. Podemos borrar hasta cierto campo, es decir, si quiero borrar hasta el campo de ubicación, hasta el campo artículo o campo almacén, o simplemente quiero borrar todo el formulario. Voy a simplemente darle borrar formulario. Lo doy guardar. Vamos a simular. Tenemos el almacén 05, el artículo. Y si quiero borrar, simplemente lo doy borrar y me limpia todo. Digamos que quiero borrar nuevamente, pero quiero que pare en el campo artículo. Pues entonces aquí, en el campo artículo, bajo las propiedades del campo artículo, le voy a decir que va a parar o va a hacer un stop cuando trate de borrar. Ese es force field stop. ¿Ok? Bueno, aquí. Clear stop true es el que nos va a parar. Clear stop true es el que nos va a parar al momento de darle borrar. ¿Ok? Entonces tengo almacén 05. Tengo que poner un artículo válido. Y si quiero darle borrar, me para en artículo, no me limpia el formulario completamente, simplemente va a parar en artículo. Si vamos y escogemos nuevamente el artículo, 1, 2, 3, 4, 1, y escojo una ubicación, y escojo una cantidad, y lo quiero limpiar, vemos que me limpia hasta artículo. Pero ¿qué pasa? Yo solamente me equivoqué pues en la cantidad, o tal vez en la ubicación. Entonces podemos parametrizar esto para que el clear stop sea true aquí, me va a parar acá, y también ponerle un clear stop aquí, true, para que me paren en cantidad. Entonces, miremos cómo funciona esto. Tenemos 05, tengo el artículo, tengo la ubicación y tengo la cantidad. Pero si me equivoco, le puedo dar borrar y me borra la cantidad. Si me equivoqué en la ubicación, le puedo dar borrar nuevamente, para en la ubicación y por último va a parar aquí en el artículo. Entonces puedo ir borrando el formulario a medida que voy eh, parando en cada uno de estos campos donde he definido que debe de parar en ese punto. ¿Ok? Listo, mi formulario se ve bastante bien hasta este punto. Quizás quiero hacer algo como para predefinir ah, una fórmula utilizando una cantidad. Y lo que voy a hacer es que voy a, cada vez que entre una cantidad o un artículo, voy a definir una cantidad por defecto en vez de tener que entrar la cantidad. Entonces, en el campo artículo, voy a ir nuevamente a las acciones y voy a definir una acción y voy a crear una fórmula. ¿Listo? Fórmula nueva, y esto va a ser asignar campo cantidad. ¿Ok? Y en el asignar campo cantidad, voy a darle un criterio. Puedo darle aquí, puedo hacer una comparación entre un campo y otro. Por ejemplo, si la cantidad ah, o si el almacén es igual a almacén 5, entonces él va a hacer algo. Si no, va a hacer otra cosa. ¿Listo?
En este caso, no quiero poner un criterio como tal, simplemente quiero que siempre me ejecute la siguiente eh, función. Entonces, como siempre va a ser verdadero, nos vamos aquí a la sección si es verdadero o si es falso. Si es verdadero, el campo cantidad va a ser igual a 1. Y aquí entra en juego la constante que había creado al principio. Y le vamos a dar añadir. Le vamos a dar guardar. ¿Listo? Entonces, en el campo artículo ocurren dos cosas. Uno, me valida el artículo, asegura que sea un artículo eh, correcto. Y si esto pasa correctamente, entonces pasa la segunda acción que es de asignar el campo cantidad. Vamos a ver cómo se ve. Almacén, artículo, como este. Y vemos que ya me sale el campo cantidad. Y tengo ubicación. Y ya prácticamente aquí puedo hacer la recepción de esta mercancía. Ahora, lo siguiente va a ser nuestro botón. Y este botón que nos falta va a ser el botón ejecutar o botón guardar. Y podemos darle el término guardar. ¿Y qué va a guardar? ¿Qué va a hacer este botón? Pues vamos a definir una acción y en esta acción vamos a utilizar un objeto o una transacción a través de un objeto. Lo que hicimos es que en todas las transacciones que hemos podido obtener de el API de SAP Business One, tomamos esas transacciones y las convertimos en objeto y tenemos una biblioteca de objetos donde podemos llamar o hacer ciertas transacciones. En este caso, yo voy a hacer una entrada de mercancía de inventario, porque hay entrada de mercancía por orden de compra, y voy a ejecutar esta transacción y le voy a pasar los parámetros o las variables que él necesita para que ejecute esta transacción. En este caso me pide el item code, que es el número de artículo, entonces voy y lo asigno a mi campo texto artículo. Me pide el warehouse, que viene siendo el texto almacén. Me pide la cantidad. En este caso voy a utilizar el texto cantidad. Esto me lo va a devolver, que es el doc entry que va a ser postulado una vez que termine la transacción. Si quiero saber cuál es este número de documento, voy a necesitar guardarlo en una variable para que cuando ejecute esa transacción y el API cree el documento y me devuelva esa información, la pueda utilizar a través de una variable o devolverla a un campo. Vamos a crear esta variable en un segundo. Lo último aquí que me dice el objeto que necesita de los parámetros del método va a ser un error message o un mensaje de error. Simplemente lo voy a dejar que lo vuelva como mensaje de error. ¿Ok? Lo otro que tengo que tener en cuenta acá es que puedo pasar, digamos, la fecha del documento o la fecha de vencimiento del documento. Puedo pasar diferentes tipos, digamos, el proyecto. Puedo pasar campos de usuarios, información a campo de usuario. Puedo pasar información pertinente a la línea como el precio, la moneda. Y también tendré que definir la ubicación o el bin apps de donde voy a recibir o entrar esta mercancía. Si es un almacén que no está manejado por ubicaciones, pues no lo va a necesitar. Pero si es un almacén que sí maneja ubicaciones, pues voy a tener que pasar este campo que es el bin apps. Vamos a ejecutarlo tal cual como está, no vamos a llenar nada aquí y vamos a hacer dos ejemplos. ¿Ok? Este va a ser mi transacción de recepción o entrada de la mercancía y vamos a, después de que ejecutamos esto, vamos a devolver un mensaje para que nos deje saber que ejecutó satisfactoriamente. Entonces,
para ejecutar un mensaje, voy a mi formulario, voy a ponerle aquí nuevo y voy a poner mensaje exitoso. Y voy a decir que siempre ejecuta, pero si es verdadero, va a ser siempre verdadero, quiero cambiar la lógica a que cuando sea siempre verdadero, me dé un mensaje. Entonces simplemente le doy reversar lógica y ahora mi verdadero va a ser para los mensajes y voy a definir un mensaje informativo. Voy a poner aquí, entrada exitosa. Y le voy a guardar. Entonces va a hacer mi entrada, me va a volver un mensaje y por último voy a limpiar el formulario. Ok, vamos a ver qué tal se ve esto. Vamos a darle simular. Primero que voy a hacer es que voy a utilizar un almacén que no requiere de ubicaciones. Ok, voy a seleccionar el artículo. Fíjense que me manda para el campo de ubicación, pero en este caso no tengo una ubicación o este almacén no está definido por ubicaciones. Le voy a dar guardar y fíjate que no me deja guardar porque tengo definido un campo con ubicación. Entonces, para esto tenemos que dejarle saber al formulario que este campo no requiere o este almacén no requiere de ubicaciones. Entonces, en el campo almacén vamos a crear una acción y en mis acciones voy a hacer una validación. La validación va a ser de inventario y va a ser validar warehouse o validar almacén. Le voy a dar siguiente, el input va a ser el almacén y acá me va a devolver cierta información. Como pueden ver aquí tengo el nombre, el código y aquí me dice si es activado o es activado por ubicaciones. Vamos a crear una variable para devolver esa información. Variable nueva y vamos a poner es que si las bins están activadas. Listo, ahí tenemos nuestra variable y vamos a devolverlo a esa variable. Le damos finish, le damos cerrar, vamos a correr aquí, simular, guardar. Si ahora escojo almacén 01, aquí a mano derecha puedo ver si está activado y como pueden ver tiene una N. Si le doy borrar y escojo 05 y miramos mi variable, tengo una Y. Ok, entonces ahora podemos hacer un poquito más elegante con el flow de este formulario. Porque ahora lo que puedo hacer es que aquí mismo en el campo almacén, donde definí mi variable, puedo poner una fórmula nueva para ocultar ubicación. ¿Listo? ¿Y en qué se va a basar esto? En que si la variable inActivate es igual a n, entonces este campo no va a ser visible, que es el campo ubicación. Va a ser oculto o hidden. Le doy guardar. Tengo que añadir este criterio. Entonces, cuando se cumple este criterio, él me va a ocultar la ubicación. Ok, cerrar, simular. Entonces tenemos almacén 01. Aquí vemos que ahora me ocultó el campo ubicación porque la variable de si la ubicación está activada es igual a n. Ahora puedo continuar y voy a darle guardar. Y me da el mensaje que la entrada ha sido exitosa, ¿verdad? Le voy a dar OK. Y vamos a ver si tengo una entrada en SAP
por este artículo por una unidad. Vamos a entrar acá, manager, usuario. Y inventario. Vamos a ir a transacciones de inventario. Goods receipt o entrada de mercancía. Y el registro más reciente debe ser con fecha de hoy. Artículo A401 por la unidad, por una unidad. Y aquí está la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces verificamos que efectivamente se creó este registro. Podemos ver que el registro anterior tendrá una fecha más vieja, pero sí, 93. Ok, perfecto. Sabemos que está funcionando. Intentemos otro. Vamos a darle borrar, borrar. Vamos a estar aquí en almacén 05. Nuevamente el artículo A401. Ok. Y en ubicación vamos a ponerlo en una ubicación 05. A ponerlo en esta última, 05Z10P10. Listo. Y vamos a dar guardar. Entonces, aquí tenemos un error y es porque dice que este artículo dentro del almacén 05 requiere de ubicación. Ubicaciones son requeridas para este artículo y es porque al objeto nunca le pasamos la ubicación. Entonces vamos a arreglar eso. Si vamos acá a ubicación, tenemos que entender que quiere que le pasemos la ubicación o el número de ubicación abstracto que está guardada en la base de datos. Entonces, aquí donde creamos la ubicación, si nos vamos a acción, donde estamos validando esta ubicación, nos vamos a editar, queremos devolver el apps entry de esta ubicación. Vamos a crear una variable nueva. Esto va a ser numérico y este va a ser el bin apps. Le damos OK, cerrar y vamos a asignar la variable acá. Bin apps. Le vamos a dar finish. OK. Ahora al botón guardar, al objeto de transacción donde estamos haciendo la recepción o entrada de mercancía, vamos a asignarle esa variable al bin apps entry. Y aquí tenemos el bin apps. Ok. Otra cosa que queremos hacer es crear otra variable más para el número documento que se le hizo posted doc entry. Ok. Close. Y en el botón guardar podemos ir al objeto de transacción, entrada de mercancía y devolver este documento a esta variable. Ok. Y esa misma variable la podemos utilizar en nuestro mensaje. De mensaje exitoso, si me voy a Advanced y nos vamos entrada exitosa, podemos poner aquí variables, darle doble clic. Y ahora en el mensaje va a tener el número de documento que se creó. Listo, cierro esto, vamos a validar. Entonces ahora tenemos almacén 05, artículo A1, 2, 3, 4, 1, enter. A la ubicación, vamos a ponerlo en la última ubicación disponible y le damos a dar guardar. Listo, aquí tenemos mi número de entrada 233 exitoso. Vamos a darle OK. Vamos a ir aquí a SAP. Vamos a ver el número de entrada. Aquí está esta que se acaba de hacer. La última 233. Y aquí tenemos el número de documento confirmando que se hizo esa entrada.
De esta manera podemos empezar a construir transacciones y no solamente hacer las transacciones, pero a la vez podemos ir simulando utilizando nuestro emulador o simplemente en el dispositivo como tal. Podemos buscar aquí el menú. Y por aquí debo tener TA. Debe estar de último porque no creo que le cambie la secuencia. Si no, lo asignamos. Opciones, seguridad, roles, el mobile, componentes, taller de aprendizaje, formulario 1. Vamos a habilitarlo, darle OK. Aquí venimos, cargamos el menú nuevamente y nos va a aparecer, nos debería aparecer taller de aprendizaje, formulario 1. Y aquí está el formulario en que venimos trabajando y lo podemos emular y podemos ejecutarlo inmediatamente apenas hemos terminado de hacer las pruebas. Si tienen alguna pregunta, pueden ir poniéndolas aquí en la sección de preguntas para responder. Pero con esto hemos creado nuestro primer formulario desde cero utilizando Form Studio, entendiendo las funciones de cada propiedad que se puede utilizar aquí en los campos, el tipo de campos que hay, cómo utilizar variables, cómo utilizar constantes, ¿verdad? Y continuaremos haciendo transacciones sobre otra. En el próximo taller veremos cómo puedo, desde este mismo formulario, donde acabo de hacer una entrada de mercancía, ejecutar otra transacción, además de la entrada de mercancía, sino un traslado de almacén de manera secuencial. Es decir, en una sola ejecución del botón, voy a recibir la mercancía y de una vez voy a hacer un traslado del almacén donde lo recibí a otro almacén. Todo en secuencia al momento de ejecutar mi botón guardar. Y también vamos a ver cómo podemos imprimir documentos y hacer otro tipo de fórmulas que nos ayuden a que el formulario sea un poco más flexible para poder ejecutar transacciones dependiendo de ciertas lógicas. Así como hicimos con el campo de ubicación que se oculta cuando escogemos un almacén que no es manejado por ubicaciones de ese mismo tipo. Entonces, agradezco mucho. Si pueden dejar cualquier pregunta aquí para después responder individualmente. Y si no, pues con mucho gusto pueden contactarme directamente para cualquier pregunta que tengan. Este video va a ser subido a nuestro canal de YouTube de SAP en español. Y también recibirán una copia o se les enviará un correo electrónico con el enlace para que puedan ver el video. Con esto pues me despido, espero que hayan tenido una experiencia bastante educativa aquí, que hayan podido aprender un poco de cómo podemos crear estos formularios desde cero. Como verán, lo hicimos en tiempo promedio de 1 hora, tomándonos el tiempo, pudiendo repasar todas las funciones que tenemos aquí y seguiremos aprendiendo mucho más a medida que vamos en esta serie de taller de aprendizaje de cómo crear formularios para Agility 360. Muchas gracias y nos vemos en el próximo taller en el siguiente mes. Hasta luego.